Podemos ver de los folículos. Tenemos folículo primordial, primario, secundario y maduro. En el caso del folículo primordial, tenemos el ovocito, y el ovocito está tapizado ¿por qué? Está tapizado por epitelio simple plano. ¿Qué cosa es un folículo? Antes que me olvide. Les pregunto. ¿Alguien sabe qué es un folículo? ¿Alguna idea de qué puede ser un folículo? No, más general. Mariana. Un grupo de células. Creo que está formado por un líquido. Ya, eres Fabricio, ¿verdad? Sí. Es una cavidad que está tapizada por epitelio. En la tiroides, cuando han visto histología, han visto folículos tiroideos, ¿verdad? Que la tiroides llena de pelotitas que todas estaban tapizadas por epitelio cúbico. Acá tenemos un folículo que es una cavidad, contiene el ovocito, pero siempre tapizadas por epitelio. Entonces, un folículo es una cavidad tapizada por epitelio. Cuando hablamos de un folículo primordial, el folículo está tapizado por epitelio simple plano. ¿Sí? Simple plano. Entonces, folículo primordial, acá también, epitelio simple plano. ¿Qué es el epitelio simple plano? Células aplanaditas y largas, ¿no? Y acá adentro el ovocito. El ovocito acá adentro. Y acá tenemos al epitelio simple plano recubierto. Entonces, eso es un folículo primordial. Primario. Cuando hablamos de primario, el primario está tapizado por epitelio cúbico. ¿A qué se refiere cúbico? Células redondas, grandes y células redondas de núcleo redondo y grande, ¿no? Y evidentemente dentro de un cubito, un cuadradito. En el caso del folículo primario tenemos folículo folículo primario de una sola capa o de varias capas, ¿no? Que es monolaminar o multilaminar, ¿no? O depende del nombre que le quieran dar. Entonces aquí tenemos epitelio cúbico, 1, 2, 3 capas, y tenemos una cavidad en el interior. Igual acá, el ovocito en el interior, y acá tenemos unas 3, 4 capas de células cúbicas. Entonces un folículo cúbico. En este folículo además yo puedo ver, además del ovocito, ven esta línea rosadita que está acá bien bonita, bien marcadita, es la zona pelúcida. La zona pelúcida, ¿por qué es importante? La zona pelúcida mantiene el ovocito en el interior, ¿no? Cuando se ha fecundado al ovocito, a la mórula, ¿no? La mantiene en el interior. Si la zona pelúcida se rompe antes, el contenido sale y se implanta. Entonces si se rompe antes de tiempo, se implanta en la trompa. Si se rompe después de tiempo, se implanta o muy abajo en el cérvix, o se implanta, o no se implanta y se cae. Entonces, si la zona pelúcida se rompe antes o después de tiempo, hay un defecto de implantación. Puede generar un embarazo ectópico o una pérdida, simplemente. Y cuando el embrión se implanta en el cuello uterino y en el cérvix, hay que sacar el útero. Entonces, la posibilidad de sangrado es enorme. ¿No? La posibilidad de que se muera de sangrado es enorme. Entonces, si se deja crecer, eso va a terminar en histerectomía. Entonces, el folículo secundario se caracteriza porque tiene no solamente, lo que hemos visto hasta ahora era una cavidad y el epitelio que lo rodea. Ahora estoy viendo una cavidad, el epitelio, otra cavidad y el epitelio. Entonces tengo más de una cavidad. Cuando aparece una segunda cavidad, eso se llama antrofolicular. Y el antrofolicular está lleno de licor folicular o líquido folicular. Cuando aparece el antro, ya tenemos un folículo secundario. El folículo primario no tiene antro, es un solo espacio. Un folículo secundario ya tiene antrofolicular. ¿Sí? Entonces, por más de que sea chiquito, si tiene antro es secundario.
Después, el folículo maduro o de Graf, que en ningún corte lo he visto, hay por ahí un corte que salió más o menos, pero no está muy bien. El folículo maduro o de Graf tenemos otra vez, a veces tenemos más de un antro, 2, 3 antros, hasta que de pronto se juntan en uno solo muy grande y el folículo se va hacia un extremo. El ovocyto se va hacia un extremo. Entonces, si es un folículo maduro o folículo de Graf. El folículo de Graf podemos identificar, al igual que en el folículo secundario, podemos identificar qué cosa. Al ovocito, a la zona pelúcida, las células epiteliales que rodean al ovocito se conoce como el cúmulo óforo. El cúmulo óforo y la corona radiada. El cúmulo óforo y por fuera la corona radiada, que son las células epiteliales. El puentecito de células que juntan la corona radiada con el resto de la pared del folículo es el cúmulo óforo. Este es el cúmulo óforo y esta es la corona radiada. Después tenemos a las células que rodean al folículo, también se les conoce como la capa de la granulosa. Y en un folículo grande, por fuera podemos ver a la teca interna y acá podemos ver a la teca externa. Teca interna, teca externa. Justo donde está el puntero, hacia la derecha, teca interna, hacia la izquierda, teca externa. Entonces, cúmulo óforo sería el puentecito que está acá, la corona radiada, el epitelio que rodea al ovocito, el ovocito, la zona pelúcida, el cúmulo óforo, y acá tendríamos a las células de la granulosa, ¿no? El epitelio pasa a llamarse células de la granulosa. Igual acá, no se ve muy bien la zona pelúcida, pero vemos la corona radiada, vemos aquí el cúmulo óforo, y aquí vemos las células de la granulosa. ¿Sí? Y aquí vemos el líquido folicular y el antrofolicular. Ese es un folículo maduro o folículo de Graf. Creo que está mejor. Cúmulo óforo, este puentecito, son la corona radiada, el epitelio que rodea al ovocito, el ovocito y la zona pelúcida. ¿Sí? Aquí tenemos a las células de la granulosa y por fuera va a estar la teca, en este caso la teca interna, ¿no? Que va a ser la encargada de producir la teca interna. Por eso es muy importante la teca interna. Mientras más grande el folículo, más estrógeno o menos estrógeno. Cuando hay menopausia, no crecen los folículos, claramente no va a haber estrógeno. Eso con respecto al ovario. Con respecto a la trompa uterina. En la trompa uterina tenemos que reconocer lo siguiente. Tenemos que reconocer la mucosa que está formada por el epitelio y la lámina propia, la capa muscular y la serosa. La bibliografía nos dice que la muscular podemos identificar circular interna y longitudinal externa. A veces en los cortes es un poco difícil porque es una capa muscular muy delgada y se pueden confundir mucho las fibras. ¿Sí? Evidentemente no les voy a pedir si es muscular interna o la externa, no les voy a pedir eso, ¿no? Pero sí que reconozcan la capa muscular. Lo que sí o sí tienen que reconocer es, en el epitelio, si hacemos una ampliación de esto, vamos a tener esto. Vamos a ver el epitelio. ¿Cómo es el epitelio de la trompa? Miedo, si no es, no es. Más alto. Cilíndrico, simple, ciliado. Exactamente. Es un epitelio cilíndrico, simple, ciliado. Entonces, la mayoría de células que vamos a encontrar en la trompa son las células cilíndricas. Pero por allí vamos a ver alguna célula como esta que estoy viendo acá. Una bien redondita y rodeada de un citoplasma blanco. ¿Sí? Esa es una célula secretora, o esta de acá. Justo voy a poner el puntero debajo. Es una célula secretora. ¿Sí? Y por debajo del epitelio puedo encontrar otras células que son unas células que se conocen como células de reserva. Tienen otro nombre que sugiere. Permítanme. Célula indiferenciada. La célula indiferenciada básicamente va a servir como célula de reserva, ¿no? Y se encuentran por debajo. Tenemos al epitelio y debajo del epitelio está la célula. En cambio, la secretora se encuentra arriba con el resto de las células cilíndricas. Entonces tenemos células cilíndricas,
secretora indiferenciada, ¿no? Tenemos de las 3 células ahí. Cuando tengan su lámina, por favor traten de reconocer las 3. Cilíndrica, secretora, indiferenciada. Sobre el útero, para que recuerden a Nato, el útero en general tiene cuello, que es el cervix uterino, la porción que está en contacto con la vagina, el cuerpo y el fondo uterino. En el cuerpo vamos a ver acá el cuerpo uterino y vamos a ver las capas. Siempre tiene endometrio, que sería el epitelio, el miometrio, que es la capa muscular, y el perimetrio, que es la serosa. Sí, en el endometrio, vamos a ver, si vemos el corte, tenemos el endometrio, que sería todo esto de acá, y tiene una capa funcional y una capa basal. El miometrio, que es la capa muscular, bastante grande, y el perimetrio es la serosa acá, bien chiquita. En la capa funcional y la capa basal, los cambios que les mostré hace un rato, gracias al estrógeno y la progesterona, que el endometrio va creciendo, crece más, se vuelve más tortuoso, se cae, ¿ocurren dónde? ¿En la capa funcional, en la capa basal o en las dos capas? En la capa funcional. Solo la capa funcional es la que crece y cae cada ciclo ovárico. La capa basal nunca cambia. La capa basal básicamente produce células para que la capa funcional vuelva a crecer. ¿Sí? Cuando ustedes estén llevando obstetricia, cuando estén internos de obstetricia, cuando estén de médicos serumistas en algún lugar olvidado por el Estado, ¿qué va a pasar? Van a tener que hacer un legrado. ¿El legrado en qué consiste? Se les llega una paciente con una hemorragia por retención de rezos, por un aborto incompleto, por lo que sea. ¿Qué tienen que hacer? Un legrado, ¿no? Tienen que meter la legra, que es como una cucharita, y sacar. ¿Qué cosa sacan? La capa funcional del endometrio. Nada más. ¿Cómo saben cuándo parar? ¿Me está sangrando demasiado? Primero que el sangrado para. Es un muy buen signo, sí. El sangrado disminuye drásticamente cuando empiezas a la legra. Después, se dice que hay un ruido que es el grito uterino, que bueno, yo nunca lo he encontrado muy fácil de distinguir. Pero también la textura cambia, te empiezas a jalar y de pronto la textura empieza a ser como un empedrado. Ya primero tú jalas y luego es como algo que te detiene. Empiezas a pasar como si fueran escaleritas o un empedradito. Entonces allí tienes que detenerte. Si sigues raspando, ¿qué va a pasar? Te vas a llevar la capa basal. Si te llevas la capa basal, ¿qué va a ocurrir? Estéril. Tu paciente no se va a poder embarazar nunca más, porque